Hola chicos, bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad número 4, donde vamos a continuar haciendo el estudio del grupo número 1, que son los metales alcalinos. Vamos a comenzar hablando acerca de la reactividad de los metales alcalinos. ¿Cuál es la reactividad frente al oxígeno y al agua? Frente al oxígeno y al agua dan uniones iónicas y por lo tanto esta reactividad aumenta con el número atómico. Es decir que la reactividad es mayor desde arriba hacia abajo, desde el litio hasta el rubidio. Entonces la reacción con el oxígeno me da el óxido correspondiente y con el agua me da la base correspondiente desprendiéndose el gas hidrógeno. Los óxidos, peróxidos y superóxidos dan estos tres tipos de óxidos: el óxido, el peróxido y el superóxido. La estabilidad de los peróxidos y superóxidos aumentan con el número atómico Z. Esto también puede justificarse por la relación de radios, ya que son aniones grandes y por lo tanto prefieren cationes también grandes. Entonces estos son los óxidos, peróxidos y superóxidos que existen. Fíjense que en la primera fila tenemos el óxido de litio, pero el peróxido y los superóxidos no existen o no se forman. No así, a medida que vamos bajando en el mismo grupo, van a ver que la estabilidad aumenta. Ahora, ¿qué pasa con la hidrólisis de los óxidos, los peróxidos y los superóxidos? ¿Cuáles son los productos que se forman de acuerdo a la reacción del óxido, peróxido o superóxido con el agua? Fíjense en que el óxido con el agua me da la base correspondiente, pero el peróxido con el agua me da la base correspondiente y también me genera nuevamente el peróxido de hidrógeno. Y con respecto al superóxido, se generan los mismos productos de la segunda reacción, nada más que se le aumenta o se le agrega el oxígeno. ¿Qué pasa con la formación de sales? Con la formación de sales vamos a hablar primero de los haluros. Dan haluros iónicos solubles, livianos, con estructura de tipo cloruro de sodio, y pesados con estructura de tipo cloruro de cesio. Recuerden que los haluros, las sales de los haluros, son aquellas sales que están formadas por los halógenos y los elementos metálicos, los del grupo 1. Cuanto más chico sea el catión y más grande el anión, mayor será el efecto polarizante del catión sobre el anión. Así, en el yoduro de litio tenemos el catión más polarizante y el anión más polarizable, y por lo tanto el que presenta mayor carácter covalente al estado gaseoso. Recuerden que cuando hablábamos de las propiedades también habíamos hecho hincapié en el poder polarizante. El poder polarizante estaba muy relacionado con la parte de la hidratación. Es decir, que los cationes que tienen un radio muy chico tienden a hidratarse, o mejor dicho, a unirse a recibir moléculas de agua o a hidratarse justamente por este efecto polarizante. Esto es para recordar un poco lo que habíamos visto con respecto a las propiedades periódicas. Los oxoaniones dan fosfatos, sulfatos, carbonatos, nitratos. Por lo general solubles. Recordar que el fluoruro, carbonato y fosfato de litio son insolubles. La estabilidad térmica de los carbonatos aumenta con Z, explicable justamente por la relación de los radios. Así, por ejemplo, en el caso de los carbonatos se descomponen dando el carbonato me da el óxido más el dióxido de carbono, y el bicarbonato me da el óxido correspondiente más dióxido de carbono más agua. Ahora, a bajas temperaturas los bicarbonatos se descomponen dándome el carbonato correspondiente, el dióxido de carbono más el agua.
¿Qué pasa con los hidróxidos? Los hidróxidos del grupo 1 son muy iónicos, por lo tanto se disocian con mucha facilidad. Así, son muy básicos, variando la basicidad con el aumento de Z. Es decir, que a mayor Z, mayor va a ser la basicidad de esos hidróxidos. Ahora, ¿qué sucede con la coloración a la llama? Cada uno de los elementos del grupo 1 presenta una coloración diferente cuando se lo pone a la llama. ¿Cuáles van a ser esos colores? Esos colores, por supuesto, van a depender del elemento y de lo que le suceda en su estructura interna a ese elemento. Entonces, el electrón de valencia, el nivel NS1, puede ser excitado a un nivel superior mediante energía calorífica. Al regresar al estado fundamental, emite la energía ganada a una frecuencia determinada del visible. Por ello se observa un color característico, dando lugar a un espectro de emisión, y cada metal tiene un espectro específico. Es decir, que cada electrón de los metales, de cada uno de los metales, al ser excitado por acción de la llama, emite una frecuencia determinada visible, que es característica de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la coloración de esos metales a la acción de la llama. Fíjense que tenemos el estroncio, el sodio y el potasio, cuya coloración es diferente para cada uno de ellos. Los hidruros son hidruros salinos o iónicos, sólidos e incoloros, y que funden o se descomponen por encima de los 600 grados centígrados. Se pueden obtener por síntesis directa a elevadas temperaturas. Entonces tenemos el metal correspondiente del grupo 1 más el hidrógeno, que me da el hidruro metálico correspondiente. Y para el caso del litio y del sodio, los hidruros correspondientes pueden obtenerse también al calentar los nitruros en corrientes de nitrógeno. Y eso lo vemos en la siguiente ecuación. El nitruro correspondiente más hidrógeno me va a dar el hidruro correspondiente y se desprende el nitrógeno. Las reacciones diferenciales del sodio y el potasio. Así como habíamos visto la diferenciación de el litio con respecto a todos los demás elementos, acá vamos a ver las reacciones diferenciales del sodio y del potasio con respecto a los demás. El comportamiento de estos elementos es muy similar, pero tienen algunas reacciones diferentes, sobre todo en lo que se refiere a la solubilidad. Esto es debido a las diferencias de energía reticular. Los compuestos de potasio son precipitados mientras que los del sodio son solubles. Entonces, en estos dos cuadros tenemos los solubles, que son todos los compuestos del sodio. En cambio, los compuestos del potasio son insolubles. Métodos de obtención de los elementos del grupo 1. Los elementos del grupo 1 se los obtiene por electrólisis de sus sales fundidas. ¿Cuáles son los métodos más comunes o los dos más conocidos para obtener los elementos del grupo 1? El método de Döns, que utiliza el cloruro de sodio fundido, y el método de Kastner, que utiliza el hidróxido de sodio. En ambos casos son ejemplos puntuales en los cuales se obtiene el sodio tanto por el método de Döns como por el método de Kastner. El rubidio y el cesio pueden obtenerse también por reducción directa con calcio o con magnesio, a través de la siguiente reacción. Fíjense que tenemos el cloruro de cesio y el cloruro de rubidio, que utilizan el magnesio y el calcio para poder reducirse y obtener de esta manera o liberar el cesio y el rubidio como en estado puro. Propiedades y usos particulares de estos elementos y sus compuestos. El litio. El litio es un elemento escaso
y tiene un alto calor específico, 0,784 calorías por grado centígrado. Por ello se utiliza como un líquido enfriador en intercambiadores de calor, pero su desventaja es que es muy corrosivo y tiene una gran importancia en la fabricación de grasas, jabones, cosméticos, sobre todo cuando hay cambios de temperatura, ya que estos compuestos de litio resisten altas y bajas temperaturas. Aquí tenemos lo que se produce o cómo se utiliza el litio para la fabricación del jabón. Con respecto al rol biológico, no distingue las células, entonces puede reemplazar al calcio y al magnesio produciendo una intoxicación. Y otra aplicación biológica es que el bromuro de litio se usa en psiquiatría como sedante. El sodio. Las sales más importantes del sodio son el cloruro de sodio, el nitrato de sodio, el carbonato de sodio y el bicarbonato de sodio. La primera, que es el cloruro de sodio, se obtiene en las salinas por el método que incluyen concentración natural, extracción, lavado, secado, centrifugado, clasificación y el agregado de silicatos de aluminio y de sodio para prevenir la humedad, agregado de iodato de sodio como profilaxis contra deficiencias en el funcionamiento de la glándula de tiroides. Sus usos importantes son en alimentos, curtiembre, solución fisiológica y reacciones químicas. Este compuesto, el cloruro de sodio, es el más común y el que ustedes lo usan en su vida cotidiana. El nitrato de sodio o nitrato de chile se utiliza en la fabricación de la pólvora y en métodos para la obtención del ácido nítrico. Se lo llama nitro de conversión. ¿Por qué se lo llama de esa manera? Porque produce esta reacción, el nitrato de sodio con el cloruro de potasio, y se produce una reacción de doble sustitución, formándose el nitrato de potasio más el cloruro de sodio. El carbonato de sodio. Se lo obtiene por el método de la soda Solvay, que utiliza como materias primas al carbonato de calcio, al cloruro de sodio, al amoníaco y al agua según las siguientes reacciones. Entonces tenemos el carbonato de calcio, que por acción del calor se descompone y se obtiene el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono reacciona con el amoníaco y con el agua para formar el bicarbonato de amonio. El bicarbonato de amonio junto con el cloruro de sodio me va a formar el bicarbonato de sodio en frío y el cloruro de amonio, que es soluble. En esta etapa, el bicarbonato de sodio se separa del cloruro de amonio por diferencia de solubilidad. Entonces el bicarbonato de sodio me forma el carbonato de sodio más el agua más el dióxido de carbono, el cual es recuperable para volver a recircular o volver a producir las mismas reacciones que vimos anteriormente. El carbonato de sodio se utiliza en la fabricación del vidrio junto con el dióxido de silicio, y esta es una de las aplicaciones muy importantes sobre todo en la obtención de los materiales que requieren el vidrio como materia prima. También en la fabricación de los jabones y en la obtención del hidróxido de sodio. Fíjense que en esta reacción el carbonato de sodio reacciona con el óxido de calcio para formar el carbonato de calcio y el hidróxido de sodio. El bicarbonato de sodio tiene uso farmacéutico para combatir la acidez estomacal, y el sodio, en su rol biológico, actúa a nivel extracelular en las células. El potasio. Sus sales son menos higroscópicas que las del sodio. Para ello tenemos que analizar el poder polarizante. Recuerden que higroscópico quiere decir que tiene afinidad por el agua y son más solubles en compuestos orgánicos.
De allí la preferencia en usos analíticos tal como el permanganato de potasio en lugar del permanganato de sodio o el uso del nitrato de potasio en la fabricación de la pólvora. La pólvora negra es la formación del nitrato de potasio más el carbono más el azufre para dar el sulfato de potasio, el nitrógeno y el dióxido de carbono. El rol biológico, al igual que el sodio, tiene un importante rol biológico. Es el elemento que actúa a nivel intercelular y constituye además parte de las proteínas y tiene una importancia en la vida vegetal. El rubidio presenta propiedades semejantes al talio por tener los radios similares. Tienen un isótopo importante utilizado en la geocronometría. Para los compuestos de sodio y potasio, que en definitiva son los más utilizados, vamos a poder resumir lo siguiente. Los compuestos de sodio son más económicos que los de potasio. Los compuestos de potasio son más solubles en compuestos orgánicos. Los compuestos de potasio son menos higroscópicos, justamente por lo que habíamos mencionado anteriormente, por el poder polarizante que está relacionado con la hidratación. Y el sodio actúa a nivel extracelular y el potasio a nivel intracelular, ¿sí? Particularmente hablando de la bomba sodio-potasio. Y por último nos queda ver las reacciones de reconocimiento de los elementos. ¿Cómo se lo reconoce al litio? El litio se lo reconoce haciendo reaccionar con una solución de cualquier carbonato. El carbonato reacciona con el litio y se forma el carbonato de litio, que es un precipitado blanco. El sodio, a través de una reacción con un compuesto complejo, me formo un precipitado amarillo. Y el potasio, a través de un clorato, reacciona para formar el clorato de potasio o el perclorato de potasio, que es un precipitado blanco. Bueno, chicos, hasta acá esto es todo lo que respecta a el estudio del grupo número 1 de la tabla periódica. Con esto terminamos la clase de la unidad número 1 y continuamos la siguiente. Hasta luego, chicos.